Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Nos disponemos a analizar la segunda epístola de Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Hubo otras cartas enviadas por el apóstol Pablo a Corintios, cuando menos hubo otras 2 cartas, las cuales están extraviadas. Y lo que nosotros conocemos como la primera de Corintios es realmente la segunda. Pablo hizo una visita sorpresiva a los corintios y el encuentro fue muy penoso. Se atacó mucho a Pablo y Pablo regresó lleno de lágrimas. Y escribe otra carta que también es la que está perdida, carta de lágrimas, por la experiencia tan dura que tuvo, y sería la tercera de Corintios. Y esta, la que conocemos y que vamos a empezar a analizar, sería la cuarta carta de Corintios, pero que es en el canon bíblico la segunda de Corintios. En ese segundo viaje que hizo Pablo fue muy lamentable. Y luego prometió hacer una tercera visita a Corintios, la cual por discernimiento espiritual no realizó. No estaban las cosas como para una tercera visita. Dice, no quiero contristarlos más, sino ¿quién me va a consolar? Pablo no por cobardía o por falta de carácter no visitó a los corintios, sino esperó un tiempo. Afortunadamente, ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos, Pablo se encuentra con Tito y Tito le menciona que los corintios ya cambiaron de forma de parecer en relación a Pablo. Están arrepentidos, han entendido la palabra y entonces en base a eso Pablo escribe, que sería la cuarta, pero aquí es la segunda carta de Corintios, ya más tranquilo y más contento porque las cosas se habían mejorado. Pero, ¿qué espíritu se había infiltrado en Corintios que había puesto en prueba y en duda el apostolado de Pablo y habían tenido todo lo que ya vimos en Corintios? Se habían infiltrado falsos maestros y falsos profetas, pero no eran cualquier pagano, no era cualquier hechicero, estos enemigos de Pablo, sino eran gente docta en las escrituras, eran judaizantes, venían del judaísmo, conocían al Padre de las misericordias, no eran cualquier rival. Me gusta el comentario que hace la Biblia del Diario Vivir en su introducción a la carta, y es lo siguiente, dice, deslizándose a través de los siglos, la serpiente susurra sus dulces promesas con seducción, engaño y tentación. Urge a los hombres y mujeres a rechazar a Dios y a seguir a Satanás. Han sido muchos los emisarios de Satanás. 2 puntos. Falsos profetas que contradicen a los antiguos voceros de Dios. Líderes píos que lanzan acusaciones blasfemas y maestros infiltrados en las iglesias, y sigue el engaño. Nuestro mundo está lleno de sectas, ismos, o sea, sistemas e ideologías, todas se atribuyen ser el camino de Dios. Nada nuevo en el panorama actual, mi hermano. Iglesias cristianas con cristianos nuevos que van creciendo sanamente, de pronto llegan doctrinas nuevas, llegan falsos emisarios, llegan falsos profetas, falsos maestros, y sus presas débiles son los hermanos nuevos. Y entonces usted puede ver iglesias actuales, en muchas, no en todas, todo menos enseñanza bíblica. No hay nada nuevo en el horizonte. Hoy se está lleno de sectas y se han infiltrado maestros falsos, profetas falsos, y enseñan doctrinas que no son bíblicas y dicen que todo hay que decirle amén. Vayámonos directamente a la escritura y en su contexto. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, joven el hermano, fue uno de los que más acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y vemos que pese a que Timoteo es joven, Pablo le tiene un gran respeto y lo recomienda siempre como su hijo. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Estamos hablando de un lugar griego y de una población que es grande, es una región llamada Acaya, y la capital, digamos, que es Corinto.
Pero había gente ya alcanzada por el Evangelio en Acaya, eran griegos. A todos ellos y a Corinto les enviamos esta carta de parte de los apóstoles y de parte de Dios. Y dice: gracia y paz, regalo de Dios y paz a sus corazones, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto va para el testigo de Jehová, que para él Cristo no es un Dios. O puede ser que llegue a ser Dios, pero un Dios chiquito. El Dios grandote es el Dios Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y la Biblia no dice nada de eso. La palabra Señor se le dice únicamente a Dios. Entonces aquí está diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Dios Jesucristo y del Señor Jesucristo. La esencia de Cristo es la misma esencia y sustancia de la del Padre y de la del Espíritu Santo. Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Jehová de los ejércitos, ¿no? Y está hablando del Señor, del Dios Jesucristo. Algo que era muy común en los judíos. Se referían a Jehová como el Señor de las misericordias. Entonces usa un texto hebreo. Dice: Padre de misericordias. Yo le pregunto a usted, ¿su Dios es misericordioso? ¿El Dios en el que ha creído a través de Jesús ha sido misericordioso con usted hasta hoy? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Viene del verbo paracleto. Paracleto es aquel que se pone a un lado de otro para sufrir con él, consolarlo. Esencia del cristianismo. Cuando usted sufre, Dios está con usted, paracleto a un lado, sufriendo con usted. Misericordioso y consolador. Dice Jesús: yo me iré, pero les mandaré el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tribulación viene de cuando alguien aprieta algo. Algo está bajo presión. Eso es lo que trata de dar el mensaje. En todas nuestras, en todas, chiquitas, medianas y grandes. A veces nuestros sufrimientos son grandototes, a veces son medianos y a veces son tribulaciones chiquitas, la de todos los días, ¿no? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren, el propósito de una tribulación es capacitar a alguien para que pueda consolar, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primer punto, sabemos que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones pequeñas, medianas y grandes. Jamás usted, cuando sea paracleto, consolador de alguien, diga: ay, hermano, esa tribulación es chiquita junto a las que yo he vivido. Esa gente le está confiando a usted su dolor. Para ella o para él es grande. A lo mejor no entiendo esto, pero aquí estoy contigo. Menos palabras y más presencia. Aquí estoy contigo. Hay gente que te consuela sin palabras, pero ahí está. No dice nada, pero ahí está. Y caminas unos pasos y ahí sigue. Paracleto, misericordioso, consolador. La esencia del cristianismo. ¿Quién mejor para consolar a una mujer que ha perdido a su marido que otra persona que ha perdido a su marido? ¿Quién mejor para consolar a alguien que ha sufrido de mucho ataque en la infancia que otro que ha sufrido mucho ataque en la infancia? ¿Quién mejor para consolar a un alcohólico que a alguien que ha sufrido alcoholismo? Fíjense cómo Dios capacita en la tribulación. Nos consuela y nos capacita. La pregunta que surgió: ¿el cristiano tiene que ser paracleto, consolar solo al cristiano o al no cristiano? Al cristiano y al no cristiano. Usted se va a la parábola del buen samaritano. Un hombre estaba tirado, sangrando, y pasa a un sacerdote que venía de oficiar en Jerusalén y lo ve y dice: ¿qué tal si está muerto? Yo no me puedo contaminar. Y se sigue de frente. El ayudante del sacerdote levita pasa y dice también: con permiso, pobrecito, vámonos. Entonces aparece un samaritano que era un judío de segunda. Le pone aceite a sus heridas, lo cuida, lo sube al caballo, lo lleva al mesonero y le dice: aquí están estas monedas y si algo te queda de ver, yo mañana paso y pago. Este hombre samaritano le preguntó al que estaba tirado: ¿eres judío? ¿Eres hebreo? ¿Eres de mi partido político? A él no le importó, para él era su prójimo y lo ayudó.
concepto de proximidad del cristianismo. Tienes que ayudar. ¿Es más fácil consolar a alguien que conoce a Jesús? Porque entonces lo consuelas con la consolación con la que tú has sido consolado, o sea, Jesús. La consolación es para todos, pero es más fácil consolar a un cristiano porque ya tiene la esperanza, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Ya se dan cuenta por qué le venían las aflicciones a Pablo, a Timoteo? Porque predicaban a Cristo. No son pocas. De manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que la medida de la consolación es la medida de la aflicción. Si usted es afligido de gran manera, va a ser consolado en gran manera. La medida de la consolación es la medida de la aflicción. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, y va a ratificar lo que ya está su salvación. Porque usted va a decir, en esta tribulación, ¿a quién tengo que buscar? Antes buscaba yo al brujo, al esotérico, le sobaba yo la panza al Buda. Ahora que conozco a Cristo, ¿a quién tengo que buscar en la tribulación? A Cristo Jesús. Y eso ratifica que usted es cristiano, porque ha creído en Él, en el Mesías. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La tribulación y la consolación operan para lo mismo, para ratificar la salvación de usted. Pero hay un mecanismo que dispara estas dos fases, que es consolación y tribulación, que es el sufrir. Contradictorio a todas las doctrinas nuevas del evangelio, de la comodidad, desde el pare de sufrir y de todas las iglesias que te prometen salud, dinero y amor. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que es a través del sufrimiento como se opera la consolación y la ratificación de la salvación. Contrario a los que los falsos maestros hoy enseñan. Usted venga, pida y crea y le será concedido, porque Dios está para servirle a usted. ¿Qué contradictorio? O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En una oración, generalmente es: Señor, evítame los sufrimientos y líbrame de tribulación y de prueba. Las pruebas vienen solitas. Es la manera como el oro tira la escoria y queda el oro puro. Yo pido que no haya pruebas, pero cuando vengan, sé que seré consolado con la consolación que son consolados los apóstoles, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Cuando usted consuela a alguien y Dios responde a la oración de ese alguien, es consolado él que recibe el favor de Dios. Pero usted que estuvo con él en la aflicción, también usted es consolado, porque sabe que hay un Dios vivo que intercede por sus hijos. Entonces usted también se alegra con él, porque usted fue hermano en la tribulación y ahora es hermano en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No sabemos realmente qué fue. Parece que el problema que hubo ahí fue el problema que aparece en el libro de Hechos también, cuando Pablo en Éfeso confronta a los artesanos, a los plateros que hacían templecillos de plata para la diosa Diana. Pablo dice: Diana no es nada, Jesucristo es el Señor. Y entonces se le viene abajo el negocio a los plateros artesanos y se van en contra de Pablo. Pablo tuvo que huir de Éfeso y parece que fue a Macedonia. Pero fue una tribulación tan terrible que Pablo se dio por muerto. Pensó que su ministerio terminaba ahí. Fue algo que lo sobrepasó de sus fuerzas. Vean, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dijo en su mente, esto ya no hay salida, más allá de sus fuerzas intelectuales. Esto fue así para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, que tiene ese poder de dar vida donde hay muerte y puede dar resurrección. Usted ya no está en poder humano, está en el poder divino. Fueron sobrepasados más allá de sus fuerzas, pero para que no confíen en sus fuerzas, sino en el poder del que resucita a los muertos. Si usted no ha pasado una situación así algún día, la va a pasar. No se la estoy deseando, Dios guarde, pero usted nunca dejará de ser cristiano. Ni el sello de la salvación se le va a quitar jamás. Lo que Dios da, no lo quita. Pero hermano, los versículos que dicen que debes cuidarla con temor y temblor, por lo mismo que te acaban de dar un regalo tan valioso que es la salvación, debes cuidarlo con temor y temblor. No porque te lo vayan a quitar el domingo o el martes que pecaste, no, sino que no debes pecar porque ya la salvación es tuya. Cuídalo porque es muy valioso, con temor y temblor. No es cuídalo porque te lo van a quitar, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró tiempo pasado, el cual nos libra tiempo presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, la segunda muerte, tiempo futuro. Nos libra, nos libró y nos librará. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted va a cambiar, pero Él no. Usted es infiel, Él es fiel. Su seguridad en la salvación no está en usted, está en Él, en la roca de salvación. Aquí ya dice que los corintios se portaron bien porque oraron por Él. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Ya ve cómo se debe orar para la intercesión? Pero la oración no es torcerle la mano a Dios para que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. No, es Señor, ten misericordia, y mientras más oren, más se intercede. Y Dios sabrá lo que hace. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido la vida a nosotros, por medio de muchos que oraron por nosotros. Que intercedan y que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo no fue a hacer la tercera visita? No era el momento. Él dijo que iba a volver, pero no fue. Pero no es por una falta de palabra. No era propio. No era el momento. Verso 12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 3 aspectos importantes en esto. Una conciencia limpia ante el Señor. Dios conoce las intenciones del corazón humano. Hay cosas que aparentan piedad, pero son movidos por la maldad, o son movidos por un interés o por un proselitismo. Pero Dios, que conoce los corazones de cada humano, sabe cuál es la intención de cada humano, y esa es la limpia conciencia. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo puede engañar de lo que está teniendo en su corazón. Y hay algo clave y central en el Evangelio, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es central. Si toda actitud que nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos no es de bien, no lo haga. Y si puede hacer el bien, hágalo, porque aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Conciencia limpia. Señor, sabes que he actuado siempre sin querer dañar a mi prójimo. Si me he equivocado, me he caído, me he retozado, lo que sea, pero usted sabe, mi Señor, que fue sin el afán de dañar. Nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no usando sabiduría humana. Dios me dio una inteligencia, me dio una mente muy rápida, muy ágil, y yo puedo manipular este asunto. Sabiduría humana. Dice Pablo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Algo a nuestro favor, la salvación. Nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, los corintios. Tenga una conciencia limpia ante Dios, que va más allá de hacer o dejar de hacer. Va en la intención de su corazón que Dios conoce. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Mucho de lo que Pablo escribió a los corintios no lo entendieron en su momento, lo entendieron después.
y cambiaron su actitud. 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Para los corintios dice, nosotros somos nuestra gloria. Pablo, Timoteo, Silas, así como también ustedes la nuestra. O sea, las ovejas de Corinto eran la gloria de Pablo. Así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ahora con los evangelios que se están predicando de la prosperidad y los evangelios del exitismo y del liderazgo super mega cristiano, que parece ser servicio a Dios, pero es más jactancia humana. Aquí usted y yo y para las naciones y vamos a conquistar el mundo y el mundo es nuestro, es de Cristo y y usted analiza todo eso y dice qué tan bíblico es de que todos para Cristo. Quiere Dios que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos van a ser salvos. Como no sabemos quiénes son y quiénes no son, nosotros tenemos que predicarle a todos. No es por el poder de usted, es por el poder de Dios que el evangelio va a ser predicado hasta el último rincón del mundo. Entonces hay gente que dice, ¿sabe qué? Aquí están los campeones del liderazgo cristiano, estos van a conquistar al mundo y estos chavos se pueden chambear duro, ¿no? De acuerdo a su doctrina. Pero se frustran porque no reciben gloria del hombre. Llevo 50 años trabajando en el evangelio y no ha habido un homenaje para mí. Toda la gloria que usted acumule en el predicar el evangelio y sufrir en el evangelio será para el día del Señor Jesucristo. La vida abundante que promete el evangelio no es aquí hay sufrimiento, es allá en la gloria. Aquí se sufre. Lee las biografías de los apóstoles y lee a Jesús y listo. Y dice Pablo, como también parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también ustedes son la nuestra, pero para el día del Señor Jesús, ahí mi hermano serán los galardones, serán los premios del que trabajó. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez un viaje relámpago a ustedes y ser encaminados por ustedes a Judea. Ya después la tercera visita Pablo no la hizo, fue prudente, se lo reclamaron y aquí responde Pablo. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Sí, cómo no, sí. Y llega el día y no. Sí, cómo no. A las 12 maestros, sí, con ligereza de palabra, ¿no? Sí, cómo no. Y no llegó. Pablo está diciendo algo así. ¿Acaso usé ligereza de palabras cuando dije que iba a ir por ustedes? ¿O me conduzco según la carne? Para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros, que es la palabra de Dios, no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Pablo, por Silas o Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo está diciendo que todas las promesas de Jesús son sí, rotundo. Imagínense que un Dios vacilante de pronto mandara un ángel desde el tercer cielo a decir, ¿sabe qué? Nuevo decreto. Ya no vamos a hacerle mucho caso a la escritura. Hubo una nueva revelación y Dios dice que bueno, está muy agradecido con ustedes por haber creído ustedes los gentiles. Pero, ¿saben? Los únicos que van a ser salvos son los judíos. Y una disculpa de parte de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice, Dios es un Dios de sí, en Él, en Cristo, y las promesas que le hemos predicado. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un sí. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es otro sí. Venid a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Es otro sí. Y luego viene un sí profundo que dice, un día Jesús regresará por los suyos. Y es otro sí, rotundo. Porque Dios no es un Dios de sí y mañana siempre no. Todas las promesas que Jesús ha dicho se han cumplido y otras se van a cumplir cabalmente, sin faltar una tilde a la letra. Porque Él es un Dios de sí, para siempre. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo
y el que nos ungió, nos apartó para este servicio es Dios. Es por la voluntad de Dios. Ungido, apartado y en proceso de santificación. Oí un predicador que dice que Dios tiene un borrador para borrar a los que se portan mal. Pero miren lo que dice Dios. Y el que nos confirma con vosotros y el que nos ungió es Dios. Efesios 1:14. El cual nos ha sellado. Los grandes señores tenían un anillo con su firma. Mandaban un mensaje, derretían cera, improntaban su anillo. Todo aquel que tuviera su anillo tenía el poderío de ese señor, el sello. Efesios 1:14 en cuanto a el sello del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, hermano, usted ha creído en Jesús como el Mesías, el Salvador, el que un día va a regresar por sus hijos y se los va a llevar. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ah, no, usted se portó mal el martes, así que Dios le va a retirar el sello el martes. Hacemos una oración poderosa a toda la iglesia y oramos y Dios le vuelve a poner el sello. Dice Dios, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello lo recibes cuando has creído en él. Fuiste sellados para aquel día, los que tengan el sello del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no entristezcáis con tus pecados, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Acaso dice que en el día de la redención van a sellarse a la gente? El sello está en usted por haber creído, y usted es salvo. Ahora, como ya es salvo, haga el bien, pórtese bien, para agradecer a Dios. Y la gente dice, no, como se sienten salvos, se van a ir a pecar. No, es al contrario, y voy a luchar contra mi carne. Las arras es cuando alguien iba a pagar la deuda de alguien, entonces daba una primicia, como un adelanto del pago, y eran unas arras, unas monedas de oro. Yo voy a pagar la deuda de él, aquí están unas arras, y a tal fecha pago. Pablo toma ese simbolismo y dice, las arras, las monedas del Espíritu, ya tienen el sello, y las arras de que se va a pagar el precio por su salvación, la cual ya se pagó hace 2000 años en la cruz. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Está llamando a Dios como testigo de lo que va a decir. Esto es muy fuerte. Cuando alguien tiene temor a Dios y sabe que Dios es un Dios de verdad, solamente un apóstata que no tiene temor a Dios puede decir esto así ligero. Pero un hombre que teme a Dios que diga esto, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente a vosotros, con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Pablo dice que no fue por negligencia que no pasó, no era el momento. Pero ahí estaban los judaizantes duro contra Pablo. No que nos enseñoremos en nuestra fe, sino que colaboramos para el gozo suyo, para que permanezcan firmes en la fe. Finalmente eran apóstoles y servían a la gente, para que la gente se fortaleciera en su fe. Damos gracias a Dios por predicadores como Pablo, Silas, Timoteo, voceros de Dios que tuvieron siempre lucha contra los judaizantes. La seducción de Satanás es infiltrarse en las iglesias, tergiversar la escritura, y ahí tienen templos abarrotados con doctrinas no bíblicas. Buscad la verdad, permaneced en ella y seráis salvos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Permanezcamos en su gracia. Pidamos en la prueba que Él nos consuele de acuerdo a la prueba. Y pidamos permanecer en Cristo hasta el día de la redención. Y ya que tiene usted el sello y las arras del Espíritu, sea feliz entonces con el Señor. Señor mi Dios, gracias te damos, porque todo lo hiciste en la cruz, un sacrificio completo. No le falta nada, solo es tomarse de Él y permanecer en Él. Señor, en un tiempo de apostasía, no es fácil predicar tu palabra, Señor, pero la valentía de Pablo, de Silas, de Timoteo nos alienta cada día. Sabiendo que fueron impopulares, el enemigo intentó seducirlos, tergiversar la palabra, pero Pablo fue sumamente celoso de lo que escribía. Y escribía con temblor estas cartas que hoy leemos. Señor, queremos preservar esa línea de predicadores apegados a la palabra, de sufridos en la palabra,
de soportar lo que tú pongas, Señor, para tu gloria. Y allá en el día de la redención, entonces habrá la gloria para cada uno de nosotros. En tu santo nombre. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.